mí un placer presentar nuevamente al profesor, al muy querido, estimado y respetado en República Dominicana, Fernando Peña, sociólogo y coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mucho contenido, muchas discusiones y por eso al punto. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Así las Cosas. Feliz de estar aquí. Qué bueno poder compartir e intercambiar contigo sobre problemas de actualidad, especialmente en una situación tan dramática. Bueno, el tema corrupción ha sido un tema que siempre se debate, profesor, y yo le planteaba el hecho de que en muchas encuestas y estudios que se realizaron precisamente para la campaña electoral pasada, del 2016, se posicionaba por debajo del quinto o sexto lugar como preocupación de los dominicanos. Sin embargo, hoy el tema Odebrecht acapara no solo la prensa local, sino internacional, y debo aprovechar y decirle que se nos ha hecho muy difícil al equipo de Así las Cosas conseguir algunas opiniones, porque la gente todavía está esperando que las cosas sean más claras, que se profundicen las investigaciones, y no hablo de República Dominicana, hablo también de colegas en medios de comunicación, de activistas, de políticos, en Latinoamérica en sentido general. Entonces, cuando evaluamos en República Dominicana algunas mediciones internacionales, por ejemplo, el Foro Económico Mundial lo posiciona en el puesto 134 de 140 países. Transparencia Internacional, 103 de 168 países. Y ahí está el Foro Económico Mundial, que habla de la confianza en la policía, en los políticos, la ética empresarial, déficit democrático, que es el tercero en América Latina, en ese cuadro que estamos presentando en su pantalla. Dicho esto, también debemos recordar algunos casos porque, vuelvo y repito, no se trata solo de Odebrecht, se trata de Sunland, del Plan Renove, de los Tucanos, del caso hace muchos años que tanto afectó la economía en República Dominicana, Baninter, y bueno, OISOE, y lo que desencadenó, como ustedes recuerdan, que aquí lo hablamos en Así las Cosas, en el suicidio, desafortunadamente, del ingeniero, del arquitecto David Rodríguez. Tantas cosas que mencionar con relación a los casos pendientes. Hablamos de 92 millones que están en cuestión. Sin embargo, Bernardo Vega escribió recientemente que habría que sumarle 165 para un total de 257 millones. Son millones y millones y millones de pesos que bien pudieran utilizarse, como se ha denunciado, los gobiernos en Latinoamérica que ha tocado, y esa PUS que posiblemente en el curso de estas investigaciones salga. O sea, nos preocupa porque ciertamente confiamos en ese crecimiento económico, confiamos en toda la gente que pudo salir de la pobreza, en esas políticas públicas que fueron efectivas en muchos países. Sin embargo, hoy se embarra. Mano estadounidense a través de su Departamento de Justicia, ¿cómo vinculamos eso? Sí, mira, es que el mundo capitalista actual tiene un proceso de destrucción de la sociedad humana que ya no controla él mismo. Son las fuerzas del mercado y las fuerzas objetivas de la descomposición social que resultan de procesos de acumulación brutales. Dice James Wolferson, hace 8 años o 7 años y medio, 8 años, presidente del Consejo de Directores del Banco Mundial. Nunca se había producido en el mundo tanta riqueza como la que se ha producido en las últimas décadas. Nunca. En toda la historia de la humanidad no se ha producido en un periodo de tiempo definido, 3 décadas, tanta riqueza como la que produjo el mundo. Dice, sin embargo, nunca se había producido en el mundo, históricamente, tanta pobreza como la que se ha generado al producir esa riqueza. Que a propósito, Oxfam está haciendo un trabajo recientemente sobre esa distribución, concentración de riqueza. Concentración de riqueza. Claro. Dice Wolferson, que está libre de sospecha, porque no es de izquierda, presidente del Consejo de Directores del Banco Mundial a la época, que ha fracasado la nueva arquitectura del mundo. Ha fracasado el capitalismo en la construcción de soluciones a los problemas del propio proceso de desarrollo del capitalismo. Por eso los países del norte de Europa pasaron incluso a ver niveles de pobreza que nunca vieron. Y el vaso de leche y el desayuno y los parques totalmente equipados y la libertad y la garantía ciudadana en la calle, la seguridad ciudadana, ha ido perdiéndose. Y han vuelto las propias peleas de los trabajadores y de las poblaciones, hasta de los países nórdicos, con algunas excepciones, el caso más emblemático es el de Suecia y el de Noruega, han vuelto hacia atrás y aquellas grandes conquistas se perdieron. En Suecia, el presidente Olof Palme lo mandaron caminando hacia el cine solo,
con propia participación norteamericana, al lado de su esposa en una escalera en un barrio de Estocolmo. Porque era otra cosa. Aquí en América los procesos de luchas parieron intentos de liberalización y libertario. Y están los casos de los llamados gobiernos de izquierda, que no eran gobiernos propiamente de izquierda, sino gobiernos que resistieron un poco la lógica neoliberal y adoptaron posiciones fundamentalmente de carácter populista y de carácter democrático o pseudodemocrático. Pero con una esencia progresista. Sí, con una esencia progresista, porque es precisamente la resistencia a toda la perversidad que se había impuesto. ¿Qué ha pasado? Los Estados Unidos diseñaron un proceso al perder el control político de aspectos fundamentales de la vida latinoamericana y caribeña, su propio patio, su patio interior, como han dicho algunos, y con un avance de los otros polos económicos mundiales, el caso de la Unión Europea refortalecida después de la caída del Este y el caso de China convertida hoy en la principal potencia comercial del mundo, tenían que pelear porque de la unipolaridad política y económica se pasó a la tripolaridad económica y a la sola unipolaridad política encabezada por los Estados Unidos. Como la política va a depender al final de la jornada de las riquezas, el control de los recursos naturales, los Estados Unidos tenían que variar, porque además se metieron en crisis en el 2008. Usted recordará lo que pasó en los Estados Unidos, cuya crisis la salvó justamente el crecimiento comercial chino, cuando los chinos metieron en el Tesoro norteamericano 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro para salvar a los Estados Unidos de la crisis, porque se llevaba la economía del mundo. Es decir, en eso coincidieron para salvar la economía de un crash y de una crisis que pudo haber terminado por adelantado en la guerra que todo el mundo le anuncia y le achaca, anda Trump en la mochila y en los bolsillos con ella. Entonces, en América Latina el panorama cambió. Y por eso se produjo no solo la apertura frente a Cuba, se produjeron los cambios de nuevo en Centroamérica, sino que se produjeron los cambios en el sur. Los Estados Unidos metieron fundamentalmente la acción en dos direcciones: consolidar el Plan Colombia para derrocar lo que había sido el proceso de paz que se había iniciado en Colombia y convertir a Uribe en el nuevo delfín militarista en América del Sur, y la ofensiva contra el proceso bolivariano. De paso viene el fortalecimiento y la reelección de Lula, y había que crear las condiciones para que las dos de las principales 10 economías del mundo, Brasil y Venezuela, Venezuela por el petróleo y Brasil por su gigantesca economía y por su población y por sus riquezas naturales, en un punto incluso donde los Estados Unidos tenían intereses muy especiales de carácter geopolítico por lo que implica la Amazonía y por lo que implica el principal reservorio de biodiversidad del planeta, que es la selva amazónica, que los Estados Unidos, cuando se le enseñan a sus estudiantes de sexto grado, se le enseñan pintada de blanco, como pintan todas las propiedades norteamericanas, para aconsejarlo en esa dirección. Y también el petróleo y otros minerales y las tierras raras y minerales estratégicos. Entonces había que meterle la mano tanto a Brasil como a Venezuela. Tanto en Brasil como en Venezuela, obviamente se tienen de las gerencias no solo de la vieja república, sino tradiciones y mañas nuevas que enseña la propia lógica capitalista, que es la acumulación extraeconómica fundamentalmente apoyada en el uso del Estado. Y lo hicieron así a pesar del gobierno de Lula y a pesar del gobierno del Partido de los Trabajadores. Lo hicieron en Brasil y hay elementos de corrupción innegables en Brasil, pero el problema fundamental es que los gringos son serios y los Estados Unidos son serios y no promueven corrupción en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Yo quiero decirle una cosa: tanta hipocresía de una cuestión tan imperfecta que es perfectamente vendida como buena, como el caso de la democracia norteamericana. ¿Podemos entonces asegurar que trata de un operativo selectivo? Es del interés político de los Estados Unidos. Porque muchos otros casos hay por ahí. Y Odebrecht se posiciona en el número 13, creo yo, de las empresas que tienen casos internacionales. O sea que hay cosas con las que la ley... Mencionarlo, ¿no? O sea, hay cosas con que la ley federal no le ponga la mano al dólar, falsificando un dólar aunque sea en el cuerno de África. O a los impuestos, debt and taxes, como dicen. El trato del tema de los impuestos y la sustracción de los impuestos para que el Estado no se maneje. El gasto en armas del Pentágono y la manipulación de la conciencia colectiva con el control monopólico de los medios de comunicación. 1. Y 2, hay un texto interesantísimo de Noam Chomsky, reciente, hace apenas algunos meses, que compila no solo artículos de él, sino que profundiza el siguiente esquema: ¿quién gobierna el mundo? Y hay otro de Goran Terborn que habla de cómo gobierna la clase dominante en los Estados Unidos, que yo llamo a que la gente los busque, aparecen en la internet. Descárguelo en PDF. Porque, sí, y sale baratísimo.
porque está prohibido comprar libros impresos. Si usted agarra y busca eso, se da cuenta que los Estados Unidos tienen una parte clave en el problema de cómo se estructuran los grupos de poder. ¿Y sabe cuál es? La estructuración del sistema jurídico, uno, y dos, la construcción de importantes bufetes de abogados. Claro. Si usted va y busca los bufetes de abogados en la República Dominicana y busca los nuevos, los únicos nuevos grandes son los que permitieron la asociación de los abogados que vinieron, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, se nacionalizaron aquí, entraron en connivencia con los nuestros y formaron nuevos bufetes de abogados grandes en la República Dominicana. Cuando usted los busca, son esos mismos los que permiten asociaciones de tal manera que abogados salidos de la humildad, como el que defiende a Rondón ahora, salido incluso hasta de las luchas sociales, fue un joven dirigente estudiantil y hoy es el abogado de Rondón que en nombre del ejercicio del derecho, usted defiende a cualquiera porque defiende clientes y la defensa y el apoyo no se le niega a nadie, pero que cuando usted lo busca, él hace un año se juramentó como miembro del comité jurídico del Comité Central del PLD, Robert Valdés. Cuando usted coge la comisión, por ejemplo, que acaba de estructurar el presidente, ¿para qué la estructura? Para resolver tres problemas al mismo tiempo. Número uno, defiende el buque insignia de su gobierno, que es el proyecto más caro de la historia republicana. Son 3.000 millones de dólares a donde va a llegar con suerte. Pero ocurre que ese contrato ganó con una empresa que no había hecho una estufa ni un anafe eléctrico en ninguna parte del mundo, Odebrecht. Con un socio local que es Teñimón, que todos sus negocios vinculados aquí en el país, cuando usted los busca, están asociados, y el Grupo Estrella, están asociados a los negocios en Haití. No hay cosa más corrupta en América que todo negocio hecho en Haití. Claro. Todos. Lucrándose de la miseria de ese pueblo. Y los dominicanos han jugado un papel importante. Y esa zona franca, esa frontera es una zona franca precisamente para ese tipo de grupos. Es lo que pasa con el Grupo Estrella y con otros aliados, como el caso del Grupo M, que está en Juana Méndez, en la parte norte, a partir del tema de zona franca. Y cuando usted busca qué es lo que han hecho, es crear las condiciones para que este país sea el pasto de los solamente para los que acumulan por vías de la corrupción y el apropiamiento de la propiedad pública. Coja la comisión y dígame, ¿quiénes son? Vamos a verlo uno a uno. Eso es muy rápido. Agripino Núñez Collado. Sí, que ya esta semana está clarito que no solo es del Grupo Estrella. Busque quién está construyendo las grandes instalaciones de Pucamaima aquí en la capital. Ahí, próximo aquí. Se han encargado los grupos de denunciar. Grupo Estrella. Dos, el tema de aeropuerto de Cibao, el Home, etcétera. O sea, Agripino no es ni intermediario de nada. Es un hombre de empresa con sotana. Cuando usted busca la comisión, no es Agripino nada más. El dirigente sindical que está ahí es miembro del Consejo Directivo de la CDE. Pero además todo el mundo conoce cuál es la tradición de práctica y de vida sindical. Pero además estuvo vinculado al proceso de licitación de Punta Catalina. Usted busca el pastor es de la confianza del presidente, de confianza personal del pastor, lo que yo no puedo decir nada, lo han dicho los propios evangélicos, los propios pastores evangélicos vinculados al Consejo de la Unidad Evangélica del Corbe. Su sector. Su propio sector. Si usted sigue buscando y busca al de la Sunlan, ¿quién escribió un libro sobre la Sunlan? Y hoy no solo es un defensor, sino un compromisario de los grandes grupos económicos de este país y un intelectual y un economista a su servicio. Ariste Cuder. Si sigue buscando cuáles son los otros integrantes de la comisión, usted dice el de Finjus. Pero él dijo que eso era irregular. Bueno, que después su consejo directivo dijo que fuera para ver qué pasaba. Bueno, no sé. Aquí los eufemismos y las excusas se usan para cualquier cosa. Que si renunciaba o no renunciaba. Sí, pero Finjus es una estructura vinculada y especializada en los temas jurídicos que todo el mundo sabe que está asociada al capital financiero y particularmente al Banco Popular. Y probablemente Catalina o se convierta en una inversión a fondo perdido o se convierta en el atermo nunca como aquella de Barahona, de nuevo, o sencillamente el pueblo dominicano no tendrá nunca cómo pagarla y eso va a costar las finanzas públicas. Profesor, discúlpeme, usted mencionó la comisión y nosotros consultamos a uno de los hombres que está inmerso en ese proceso de investigación de consulta dentro de la comisión que designó el presidente Medina, Percio Maldonado. Usted no solo es consultado como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, también como miembro precisamente de la comisión designada por el presidente Medina para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, que ganó la empresa Odebrecht. Todo este escándalo, que ha sido tema central en muchos países, en otros no, países que, como vimos, ya empiezan a tomar acciones visibles y contundentes, para República Dominicana, a su entender, ¿qué representa? Bueno, yo creo que República Dominicana está siendo sacudida
y Odebrecht es como la gota que derrama el vaso. Esto es un cúmulo de situaciones que yo pienso que han encontrado la máxima sensibilidad en este caso, más que por el hecho mismo de la corrupción, que es una práctica conocida en muchos países de América Latina y yo diría que en muchos países del mundo. Tal vez lo que más indigna es el sistema de impunidad con que muchos funcionarios y muchos empresarios operan en la República Dominicana. Y yo creo que ese es el gran desafío para la República Dominicana, es el gran desafío para muchos gobiernos de América Latina, que parecería que están dando a algunos una buena señal. Por ejemplo, Colombia ha comenzado a accionar, ya tienen un par de funcionarios presos incluso. Perú también ha tenido una reacción positiva. Ecuador tiene incluso 2 funcionarios presos también. En Panamá ha habido un proceso de negociación un poco más lento, pero se ha nombrado incluso una fiscal especial para conocer este caso y se está hablando de negociar los 59 millones de dólares que ha confesado la empresa que ha dado como soborno. Y en el caso de República Dominicana también se han iniciado estas iniciativas. Primero el Procurador General de la República, que está interrogando y pidiendo documentos, y el presidente, que ha designado esta comisión con la idea de evaluar básicamente lo de las plantas de carbón de Punta Catalina, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de licitación y adjudicación de la obra. Uno lo que espera es que de todo esto salga una cuestión positiva contra la corrupción y ojalá que sea el punto de partida para nosotros definitivamente borrar este flagelo que tanto daño hace a la sociedad dominicana. Es una queja constante y colectiva el entender de muchos la nula separación de poderes del Estado dominicano, por lo que desconfían en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, quien tiene la responsabilidad de hacerlo, pero más desconfía, y bastante se ha cuestionado, precisamente en esta mesa también, la comisión designada de la cual usted forma parte. Ante esa preocupación, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que el tema se hace bastante sensible aquí, porque lo primero es que habría que pensar en el escepticismo de la sociedad dominicana. La gente está muy desconfiada, la gente ha llegado al punto incluso en que no quiere creer en nada ni en nadie. Y yo creo que ese es parte del tema que tenemos que solucionar. Con una vida institucional en que las cosas no se den respuesta cuando suceden, sino que hay una acción preventiva en el accionar del país. Porque la corrupción se puede evitar, y se puede evitar haciendo procedimientos adecuados, teniendo la vigilancia adecuada. Y pienso que una de las cosas que esta comisión pudiera terminar haciendo no es solo verificando si las cosas se hicieron de manera adecuada o no allí, sino también recomendando al gobierno algunas cosas que tiene que hacer para poder fortalecer la vida institucional del país. Yo creo que cuando un país tiene instituciones funciona mejor, y yo diría que uno se equivoca y los países se equivocan y los gobiernos se equivocan cuando violentan los procedimientos para las acciones. Entonces yo creo que ese es el reto de nosotros. Y como comisión, lo primero que sabemos es que es un tema sensible y que el país está mirando nuestro accionar, y nosotros tenemos que empeñarnos de sacar de aquí los mejores resultados y darles al país cosas que al final resulten útiles. Precisamente sobre la vigilancia y escepticismo debemos hablar, porque tenemos muchas personas que nunca se han movilizado, que entienden que es imposible cambiar el estado de cosas en Dominicana. Se está convocando una marcha para mañana domingo 22 por el fin de la impunidad. Esta semana, tanto desde el sector oficial como desde la oposición, se han visto muchas visiones encontradas. ¿Usted qué opina sobre esta convocatoria? Yo creo que la marcha es un derecho ciudadano, yo lo que espero es que todos los ciudadanos que vayan allí vayan de una manera civilizada, incluso por la seguridad de las propias personas que van a marchar. Tengo entendido que pueden ahí ir incluso
personas acompañados de su familia, de sus hijos, y eso hará más necesario un buen comportamiento, una no provocación a una situación de tensión. Las autoridades tienen la responsabilidad de vigilar y preservar la seguridad ciudadana, y yo creo que eso es positivo. Es decir, yo creo que una sociedad activa tiene mejores gobiernos, mejores funcionarios, porque parte de lo que ocurre aquí es a veces que somos demasiado pasivos y tolerantes. Y tenemos una tolerancia a veces espantosa, y reaccionamos para una cosa, para otra lo entendemos como normal, y lo peor es cuando una sociedad hace como cultura las malas prácticas. Y esta es una sociedad, a mi juicio, muy bombardeada por los malos ejemplos públicos, y yo creo que tenemos que ponerle fin a eso. Y más allá del caso de Brecht, y me refiero ante otros posibles casos que desgraciadamente se vivan en nuestro país en el futuro, ¿cómo hacerle entender a la gente la importancia del involucramiento constante en los asuntos del país? Bueno, yo creo que la gente tiene siempre una fuerza, que es la participación. Yo creo que el ciudadano que se aísla al final ni decide ni participa. Y yo digo, a mí, como sabrás, en esta coyuntura muchos amigos se te acercan y te dicen, pero ¿qué tú haces en esa comisión? Salte de ahí, eso es un riesgo. Y yo le he dicho a algunos, yo quiero ser honesto actuando. No quiero ser honesto desde fuera, es decir, criticando. Quiero actuar. Entonces, si me han dado una oportunidad de poder hacer un papel importante, yo creo que me corresponde responder con honestidad esto. Y probablemente mucha gente no quede conforme si esta comisión no dijera que hubo corrupción en ese proceso. Y yo digo, ese es un desafío, porque nosotros no necesariamente tenemos que decir eso, si no podemos verificar eso. Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad que podamos encontrar allí y observar las cosas que tendríamos que encontrar allí. Por tanto, yo creo que los ciudadanos tenemos que participar activamente en toda la vida del país, porque además, cuando muchos ciudadanos buenos no se meten, los espacios quedan vacíos, y la historia no deja espacios vacíos. La historia se va llenando con lo que está disponible. Y si la gente que menos valor tiene, que es la que ha estado dominando todos estos escenarios de la vida pública, le dejamos los espacios solos, ellos lo terminarán dominando. Y de hecho, y yo creo que parte de esa pasividad y no participación es lo que ha dado que tanta gente sin vergüenza se haya ido apoderando poco a poco de la vida del país. Muchísimas gracias a Percio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Después de la publicidad vamos a conversar de la convocatoria a la marcha por el fin de la impunidad. No se trata de Odebrecht, se trata de todos los casos de corrupción que en República Dominicana se han vivido y el pueblo dominicano aún está esperando respuestas. Quédese. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo
a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.